Vamos a estar meditando esta mañana en ese tema. Poco a poco vamos a ir descubriendo qué significa subir a la montaña. Cuando leemos el libro de Génesis, vemos la historia de una familia a la cual Dios escogió. A través de Abraham, Isaac, Jacob, vemos a una familia a la cual Dios va dando una promesa y los escoge a ellos y les dice: de ti, en ti haré una nación grande. Y Dios estaba escogiendo un camino, personas por las cuales nosotros también recibiríamos a Cristo. Y el libro de Génesis termina con una familia, con la familia de Israel, sus hijos, sus nietos, y termina ahí, sigue siendo una familia. Sin embargo, cuando leemos el libro de Éxodo, comenzamos viendo a Israel ya no como una sola familia, sino como un pueblo, como una nación que estaba bajo el dominio, bajo la opresión de los egipcios. Y los egipcios ponían trabajos al pueblo de Israel y ellos tenían que hacerlo. Y estaban bajo su total dirección, bajo su total dominio. Dios escucha el clamor de ellos, Dios escucha el clamor y tiene un propósito, un plan para ellos. Sin embargo, Faraón comienza a notar de que el pueblo estaba creciendo bastante y comienza a tener miedo. Entonces manda aquel edicto en el cual los hijos varones nacidos de los hebreos tenían que morir. Y surge la historia de aquel niño llamado Moisés, al cual su madre y su padre lo esconden por un tiempo y luego lo llevan hacia el río, donde es recogido por la hija de Faraón, quien lo adopta como suyo, y Moisés vive durante 40 años como el hijo de la hija del Faraón, viviendo en el palacio, siendo instruido como rey y aprendiendo prácticamente a ser un faraón nuevo, a gobernar. Y en el corazón de Moisés todavía estaba su pueblo, y quizás él en su corazón decía: yo algún día voy a liberar a mi pueblo, algún día voy a liberar a Israel. Vamos a ver si se comparte, por ahí está compartiendo ya. Y en el corazón de Moisés está eso, y es ahí donde aquella vez que Moisés sale a ver a su pueblo, se molesta porque están siendo oprimidos y comete aquel asesinato. Y después de aquel asesinato, Moisés tiene que irse, después de haber vivido 40 años como alguien de la familia real, se va como alguien exiliado. Y después de 40 nuevos años, viviendo ya en el exilio, viviendo fuera del pueblo, tal vez olvidando aquel propósito que en algún momento tuvo, Dios lo llama. Y se encuentra aquella zarza y Dios comienza a tener una conversación con él. Y Moisés es el elegido por Dios para ir y tomar a su pueblo y liberarlo y sacarlo de Egipto. Moisés es el elegido por Dios. Sin embargo, la situación no va a ser nada fácil y el corazón del faraón se iba a endurecer. Entonces, Dios, a través de muchos milagros, comienza a trabajar, comienza a ablandar poco a poco aquel corazón del faraón, hasta el punto en el que él decide: váyanse. Mejor que se vayan y ya no tener todos estos problemas acá. Pero luego Faraón se arrepiente y persigue a Israel al punto en el que Israel se encuentra entre el ejército enemigo y entre el mar. Y Dios abre el mar y el pueblo pasa en medio de él. Y cuando termina de pasar el pueblo de Israel, Dios vuelve a cerrar el mar y ahí muere el ejército egipcio. Entonces, nos encontramos en ese momento, nos encontramos en ese punto con un pueblo de Dios liberado. Ahora son libres. Detrás, al otro lado del mar, quedó Egipto. Detrás quedó la opresión, detrás quedaron los castigos, detrás quedó todo ese sufrimiento, porque el clamor del pueblo de Dios había subido hasta él. Entonces, cualquier película, la historia pudo haber terminado ahí. En cualquier película la historia pudo haber dicho: y vivieron felices por siempre,
porque fueron liberados. Ahora era un pueblo libre. Sin embargo, en el plan de Dios había un propósito superior de lo que ya se había hecho. Sí es cierto, Dios había tenido que orar para liberar a su pueblo, pero había un propósito superior, había algo más. Y en ese contexto vemos al pueblo de Israel en Éxodo 19 llegando a cierto lugar. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. 3 meses en el desierto, y justamente cuando se cumplen los 3 meses, el pueblo llega hasta el Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y Jehová comienza a dar instrucciones a Moisés. Sin embargo, aquí hay un simbolismo muy importante. Dios no solamente nos conoce, sino que Dios nos creó a nosotros. Él sabe cómo nos hizo, Él sabe cómo funcionamos, cómo sentimos, cómo pensamos, cómo reflexionamos. Y Dios le pide a Moisés que suba a un monte. Le está pidiendo que suba a una montaña. Y esto no es algo que Dios hace al azar, sino que lo hace constantemente con muchas personas que le han seguido. Le pide que suba a la montaña. Y la montaña, así como Dios nos creó, tiene un simbolismo importante para los seres humanos. Nosotros conocemos el monte Everest, ese monte altísimo que está allá por los Himalayas, en Asia, por Nepal. Y es muy conocido, es muy famoso, prácticamente se ha convertido en un sueño para muchas personas, poder ir y escalar el monte Everest, a pesar de que es un lugar donde la vida es muy difícil, donde el oxígeno es muy difícil de obtener y donde hay muchas dificultades. Si nosotros queremos comparar un poco esta montaña con nuestros volcanes en El Salvador, la mayoría de nuestros volcanes andan alrededor de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. 2.000 metros. Es una altura muy complicada de alcanzar, el aire se vuelve más escaso, el oxígeno más difícil de obtener a esa altura. Sin embargo, esta montaña está a cerca de 9.000 metros sobre el nivel del mar. Todavía más complicado. Sin embargo, hay personas que durante todo el tiempo han tratado de llegar hasta la cumbre del monte. Y el hombre siempre tratando de llegar y ser aquel que alcanza la cúspide del monte Everest. Y pasaron 30 años, desde 1922, las primeras excursiones oficiales, hasta 1953, en la que la primera persona llegó oficialmente hasta la cumbre del monte Everest. 31 años para poder alcanzar esa cumbre. 31 años de intento tras intento y el ser humano allí intentando. Tanto que se crearon rutas, mapas a través del monte buscando la mejor forma de llegar. Se crearon rutas y puntos específicos en los cuales parar, acampar, descansar. Si ustedes ven ese gráfico, ahí en la parte alta, hay una marca roja. Y esa marca roja se llama la zona de la muerte. Porque en esa zona es donde la vida, las condiciones climáticas, el viento, las tormentas, la temperatura, la falta de oxígeno, todos estos factores se suman para hacer complicada la subida. A la fecha, nada más de datos oficiales, al menos 335 personas han perdido la vida intentando llegar hasta arriba. 335. Los cuerpos de estas personas que han muerto a esas alturas se vuelven
imposibles de sacar, imposibles de rescatar, y quedan allí como recuerdo para los que van subiendo de lo difícil que es subir esa montaña. Todo esto nos lleva a una pregunta: ¿por qué el ser humano, si es algo tan difícil que atenta contra su propia vida, por qué hay tanto deseo de escalar, de subir esa montaña? Y es que en nosotros Dios dejó un deseo de ascender, un deseo de llegar más alto, un deseo de alcanzar una nueva meta, un deseo de avanzar. Ese deseo lo dejó implícito aún en las historias bíblicas, por eso son importantes las historias bíblicas. Vemos a Jacob descansando sobre una piedra y tiene una visión, la visión de una escalera que conecta el cielo con la tierra, una escalera en la que suben y bajan ángeles, una escalera que permite al ser humano llegar y alcanzar lo divino, en ese deseo de ascender, en ese deseo de alcanzar lo más alto. Los nativos de ese monte Everest dicen esto: cuando subes la montaña, no escalas una piedra, escalas el corazón del Gran Espíritu. Otros dicen, cuando caminas en el monte Everest, estás caminando en la casa de Dios. Porque para el ser humano, en todas las culturas ancestrales, las montañas representaban algo importante. Representaban el lugar en el cual se acerca a lo divino, en el cual se acerca a Dios, en el cual nos acercamos al cielo. Y eso está implícito en todas las culturas ancestrales de la humanidad. Ese deseo de alcanzar y de subir la montaña para alcanzar a Dios. Es el punto en la tierra que está entre lo divino y lo mundano, entre el cielo y la tierra. Y Dios, en aquel momento que lleva al pueblo de Israel al Sinaí, hace lo mismo. Y dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y vuelve Dios a llamar a Moisés. Y describe el éxodo, que Dios bajó, y la presencia de Dios bajó en una nube, descendió sobre aquella montaña con truenos, con viento, con temblor, tanto que el pueblo se asustó. Y llama para que suba Moisés. Y nuevamente Moisés tiene que volver a subir hacia aquella montaña. Nuevamente tiene que volver a ir a la presencia de Dios que lo está esperando allí en la montaña. Y sube Moisés. Y hay un salto de aproximadamente unos 10 capítulos, entre los cuales están lo que conocemos como los 10 mandamientos, más muchas instrucciones más, en la cual Dios está hablando, dando instrucciones a Moisés, demostrando cómo quería que el pueblo se comportara de ahora en adelante, ahora que ya eran libres. Dios les estaba dando instrucciones. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y Dios mismo es el que está escribiendo. Yo había imaginado por un tiempo a Moisés como los picapiedra, dándole con un cincel a aquella roca. Pero no, es Dios el que con su mismo dedo está escribiendo en aquellas tablas. Es Dios en el que está inscribiendo su voluntad en las tablas que van a ser el nuevo pacto, ese pacto con su pueblo, esas instrucciones, ese orden que debe adquirir su pueblo. Sin embargo, mientras Moisés está ahí arriba, en la montaña, en la presencia de Dios, el pueblo se olvidó de él. El pueblo se cansó de esperar y atribuyeron todos aquellos milagros que Dios había hecho, se los atribuyen a una figura hecha por sus propias manos. Y comienzan a adorar aquella figura allá abajo. Entonces Dios le dice a Moisés, baja, que tu pueblo nuevamente
se ha desviado de mí. Y Moisés baja, y Moisés se frustra con el pueblo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos, las quebró al pie del monte. Y Moisés se frustra con el pueblo, porque el pueblo nada más Dios les había dado su pacto, y el pueblo en el mismo instante lo estaban rompiendo. Aquel romper de las tablas por parte de Moisés simbolizaba eso, romper el pacto. El pueblo había roto el pacto que Dios acababa de instaurar con ellos. Después de esto el pueblo se arrepiente, el pueblo vuelve a clamar a Dios y Dios vuelve a llamar a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Dice que Dios está dispuesto nuevamente a volver a escribir sobre aquellas tablas, a volver a hacer un nuevo pacto con su pueblo. Dios perdona a su pueblo. La misericordia alcanza por parte de Dios para volver a hacerlo, a pesar de la desviación en el corazón del hombre. Pero le pide esta vez que haga algo. Ya Dios no va a hacer él las tablas, sino que le dice a Moisés: ahora tú vas a listar las tablas. Tú vas a preparar las tablas, vas a cortar esas piedras y las vas a dejar preparadas para subir con ella hasta el monte. Y ahora no solamente Moisés tiene que subir hasta la cumbre de la montaña, sino que tiene que subir cargando esas 2 tablas para que Dios vuelva a escribir en ellas. Y Moisés tiene que preparar esas tablas para llegar ante la presencia de Dios. Y Dios vuelve a escribir en ellas y renueva el pacto que había hecho con su pueblo. Pero era necesario que Moisés constantemente estuviera llegando a la cumbre de aquel monte, a la cumbre de aquella montaña. En ese momento entonces vemos a un pueblo de Dios que es liberado. Dios los saca de Egipto y ahora son libres. Pero este pueblo no está preparado. Como dijimos, hay un propósito superior de parte de Dios. Necesita transformarse el pueblo de Israel. Y Dios establece un pacto, y ese pacto incluye orden, normas a cumplir y una moral. La voluntad de Dios debía ser reflejada a través del pueblo, y lo estaba escribiendo en unas piedras. El pueblo de Israel estaba liberado, sin embargo había un propósito superior de parte de Dios. No era simplemente sacarlos de Egipto el plan de Dios. Había un propósito más alto para él. Había un propósito más alto para Dios con su pueblo. Había un propósito mayor, y nosotros podemos ver luego cómo Israel crece, conquista la tierra, domina, se convierte en un reino, y a través de ese reino, que muchas veces cae, pero termina llegando a nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios tenía un plan y un propósito superior. No era simplemente salir de Egipto, era salir de Egipto con un propósito. Luego Dios, de muchos y miles de años, hace un nuevo pacto. Pero este pacto ahora lo hace con su iglesia, con nosotros, con los que hemos aceptado a Cristo, con los que hemos aceptado su señorío sobre nosotros. Y ese nuevo pacto fue profetizado por Jeremías. Y Jeremías dijo: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, ya no en una montaña literalmente, en su mente.
y las escribiré en tablas de piedra. No, ahora las escribiré en cada uno de sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora el pacto de Dios no se hace sobre aquellas piedras literales, físicas, duras. Ahora Dios ese pacto lo escribe en cada uno de nuestros corazones, sin intermediarios, sin nadie que estorbe esa comunicación de parte de Dios, sino que en cada uno de nosotros Dios quiere escribir ese pacto. Dios quiere escribir su voluntad. Sin embargo, en la historia vemos como Dios siempre pide a aquellos que quieren que Dios escriba en sus corazones que suban a la montaña. También Pablo se refiere a este nuevo pacto. Dice, porque aún lo que fue glorioso, aquel pacto antiguo plasmado en el monte Sinaí, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más inminente. Dice Pablo que ahora nosotros tenemos un pacto todavía mejor, mayor, más glorioso, porque es a través de Jesucristo. Y Pablo compara el nuevo pacto con el antiguo pacto, y compara ese simbolismo. Y podemos ver allí que todas esas historias que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento no son simplemente historias para inspirarnos, para aprender alguna moraleja, sino que es Dios hablando directamente y mostrando su carácter y mostrando lo que quiere con su iglesia. Todo lo que hizo antes es un reflejo de lo que Dios quiere hacer ahora con su iglesia. Es una sombra, es como ver a un espejo, es un simbolismo. Porque si Dios tuvo con el pueblo de Israel un propósito mayor, también tiene con su iglesia un propósito superior. Y vemos en el corpus bíblico constantemente a Dios llamando a personas, sube a la montaña, sube a la montaña. Y vemos a Dios llamando a Elías, y Elías va huyendo y se refugia en el monte, en una cueva. Y hay muchas señales que se hacen, pero Dios no estaba en ninguna de ellas, sino en un silbo apacible que Elías escucha, y allí estaba Dios. Y Dios llamó a Elías para reconfortarlo, para darle ánimo, para fortalecerlo. Un Elías que había estado huyendo, que era perseguido, Dios lo llama a la montaña y le dice, yo te voy a fortalecer. Y Dios sigue llevando más personas a la montaña. A Moisés también lo lleva al monte Nebo y lo lleva hasta la cúspide. Y le muestra toda la tierra que iba a entregarle a Israel. Antes de que Moisés muriera, Dios le muestra, le da un vistazo de esa visión, le da un vistazo de aquella tierra. Porque en el monte también Dios da dirección, da esperanza, da fe. Dios llama a la montaña para fortalecer. Y Dios llama también a Abraham, y lo llama también a una montaña. Pero Abraham lo llama para que ofrezca en sacrificio a su hijo en el monte Moriah. Y la montaña y el monte también simboliza sacrificio. Todas estas cosas Dios las desarrolla en una montaña, y no es algo al azar lo que está haciendo Dios. Está repitiendo constantemente lo mismo una y otra vez para dejarnos un mensaje a nosotros. Y Jesús constantemente también está yendo a la montaña a orar, y Jesús va a la montaña también a aquel acto de transfiguración, y es en una montaña donde Jesús lo hace. Y Jesús también, antes de entregarse para ser sacrificado por nosotros, Jesús también va a la montaña y ora en aquella montaña. Y todas estas historias y muchas más que encontramos en la Biblia nos deben dejar algo de reflexión en nosotros. ¿Qué busca Dios en la montaña? Fortalecer, dar visión,
pedir sacrificio, transformar. ¿Qué quiere Dios con su pueblo? Y Dios quiere que su pueblo tenga una relación con Él. No era solamente salir de Egipto, era tener una relación con su Creador. Como lo dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré a Él y Él conmigo. Y esta es otra metáfora como la anterior, de subir a la montaña. Es tener una relación con Dios. Es tener ese encuentro con Jesús. Es abrir la puerta, es subir a la montaña y buscar esa presencia, esa relación con nuestro Dios. Dios tuvo un propósito superior con Israel y Dios tiene un propósito superior con cada uno de los que hemos decidido obedecerle. Siempre hay una montaña más alta. Esclavos en otro tiempo fueron los israelitas, esclavos de Egipto. Dios los liberó. Y nosotros también fuimos esclavos de pasiones, de deseos, de artimañas, de diferentes cosas que nos ataban y que tal vez todavía hay algunos residuos de ellas en nosotros que deben ser erradicados de nuestras vidas, esclavos en otro tiempo. Pero todos hemos salido de Egipto y es la razón por la cual estamos acá, porque Dios nos sacó de ese Egipto, nos sacó de esa esclavitud, nos dio libertad. Ahora en la libertad nosotros necesitamos esa guía, ese nuevo pacto. Así también nosotros pasamos por las aguas como los israelitas pasaron por las aguas. Y por las aguas pasamos para encontrarnos con nuestro Señor. Pero necesitamos subir esa montaña. Necesitamos estar yendo constantemente en busca de la presencia de Dios, de una relación con Dios, sin intermediarios. Dios escribió directamente sobre las tablas. Ahora Dios escribe directamente sobre nosotros, sin intermediarios, sin sacerdotes, sin nada, directamente con cada uno de nosotros. Y es por eso que así como Moisés subió a la montaña, nosotros debemos estar constantemente subiendo a la montaña. Y acá podemos tomar el ejemplo de Abel. Somos descendientes de Abel cuando nosotros ofrecemos sacrificios al igual que Abel. Cuenta el Génesis que Abel, que criaba animales, tenía el cuidado de ellos, fue y de entre lo que tenía, escogió al mejor, al que no tenía ningún defecto, al que no tenía ninguna mancha, al que se veía más hermoso, y a ese que estaba más gordito, más deseable, fue y lo ofreció a Dios. Y así Dios quiere que nosotros seleccionemos de lo mejor para ofrecerlo a Él. Si son nuestros dones, ofrecerlo a Él. Si es nuestro tiempo, seleccionar de lo mejor de nuestro tiempo y apartarlo para Dios. No los últimos minutos de la noche, en los cuales las fuerzas ya no están, sino seleccionar de lo mejor para Dios, para ir a la montaña, para ir en busca de esa presencia. Dios quiere que su pueblo, con el mejor de los deseos, con la mejor de las intenciones, con el mayor de los sacrificios, esté constantemente yendo a la montaña a buscar esa presencia. Y Moisés descendió con las nuevas tablas a donde estaba el pueblo. Y el pueblo comenzó a asustarse porque veían a Moisés y su rostro brillaba demasiado. Su rostro reflejaba la gloria de Dios. Tanto que el pueblo tenía que cubrirse su rostro y Moisés mismo luego tenía que cubrirse su rostro para que el pueblo lo pudiera ver. Porque era tan impactante la
presencia de Dios en su vida que él mismo estaba reflejando a Dios. Hay una frase que vemos en el Génesis también, que a mí siempre me he preguntado qué significa esto. Y vemos a Dios haciendo al hombre, y dice, a imagen de Dios lo hizo. Y siempre me preguntaba, ¿y eso qué significa? Y podemos llegar a conclusiones como que nosotros tenemos la capacidad de razonar, nosotros tenemos libre albedrío, todo eso es cierto. Pero hay una verdad todavía más profunda, algo que solo el hombre puede hacer. Y solo el hombre puede hacer eso que hizo Moisés en ese momento. Solo el hombre puede reflejar la gloria de Dios, solo el hombre puede adquirir el carácter de Dios. Solo el hombre que va y sube a la montaña puede reflejar ese carácter, así como Moisés en aquel día que bajó de la montaña estaba reflejando el carácter de Dios. Y nosotros podemos reflejar ese carácter de Dios. Y nosotros podemos transformarnos. Hay un propósito superior, hay una montaña más alta para la iglesia de Dios. Y el propósito principal no era solamente dejar el mundo, dejar el pecado, pasar por las aguas del bautismo. Todos estos son pasos necesarios que debemos dar aún en nuestras imperfecciones. Aún cuando Dios llama a Abraham, Abraham es imperfecto. Y Dios lo llama y lo transforma en el camino. Y así a cada uno de estas personas, seguidores de Dios, que vemos en la Biblia, pasan por eso. Son llamados en su imperfección. No hay obstáculo para que alguien venga y obedezca a Dios atendiendo ese llamado, aún en su imperfección, porque Dios quiere liberarlo. Sin embargo, después de eso, hay un propósito superior de parte de Dios. Y es que cada uno de nosotros adquiramos el carácter de Cristo en nosotros. Y dice Pablo, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, no como aquellos que veían a Moisés con el rostro tapado, sino viendo a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros podemos ser transformados en aquella imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el propósito superior que Dios tiene con su pueblo. Dios los saca del pecado, los saca de la esclavitud y pide algo. Pide, vengan a la montaña. Y constantemente a todos aquellos personajes bíblicos vemos como a personas normales Dios los llama constantemente, vengan a la montaña, vengan a mi presencia, vengan y tengan una relación conmigo. Y es cuando existe esa relación, cuando se da la transformación. Subir a la montaña es una relación con Dios que nos transforma a nosotros. Y entonces podrán ver y podrán decir, ¿y aquel no era el borrachito que amanecía todos los días en la banqueta del parque? Sí, pero ahora ha cambiado. Y aquella no era la familia que vivía empleitada, que eran uno tras otro los problemas que atravesaban. Sí, pero han cambiado. Y aquel no era el muchacho que andaba por la vida sin mucho propósito. Sí, pero ahora ha cambiado. Hemos cambiado nosotros o nos ha transformado Dios. Suba a la montaña, vaya en relación con Dios constantemente y verá los cambios en su vida.
subir a la montaña. En Hebreos nos vuelve a recordar el mismo acto, nos vuelve a recordar ese mismo simbolismo que Dios deja implícito allá en el Sinaí. Y dice, porque no os habéis acercado al monte que se puede palpar, no aquella montaña que se puede tocar, de piedras, de viento, de tierra, no a esa montaña, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo. Se han acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y es a Jesús a quien nos debemos acercar constantemente. Dice Apocalipsis, como leímos hace un rato, he aquí yo estoy a la puerta. Jesús está disponible, Jesús está esperando, Jesús está tocando para que nosotros vayamos ante su presencia, subamos la montaña y tengamos una relación con Él. ¿Qué calidad es la que debe haber en esa relación con Dios? Y es la calidad que encontramos en Abel. Abel apartó de lo mejor que tenía y lo apartó exclusivamente para Dios. Y ese es el ejemplo de los descendientes de Abel, apartar de lo mejor. Abel no tuvo hijos de carne, no tuvo tiempo de dejar descendencia de esa forma. Sin embargo, nosotros somos su descendencia porque el mismo espíritu que lo engendró a él nos debe engendrar a nosotros. Y esa misma calidad de sacrificio que hizo él, debemos también nosotros estar dispuestos a entregar a Dios. Esa es la calidad de búsqueda que debemos hacer para Dios. Y aquí yo estoy en la puerta, dice Jesús. Estoy esperando nada más que abra. Y aquí yo estoy en la montaña, le dijo Dios a Moisés, sube. Yo estoy en la montaña, le dijo a Elías, sube. Yo estoy en la montaña, le dijo a muchos más. A Abraham, sube y ofrece sacrificio aquí. Y la presencia del Padre también estaba en la montaña esperando a su Hijo Jesús para que fuera a su encuentro. Sube a la montaña, les dice a todos ellos. A mí, Dios me llama a subir a la montaña. Hay momentos donde olvidamos eso. Hay momentos donde yo me olvido de eso. Pero debo recordar que mi lugar es subir a la montaña. Porque si me quedo en la llanura como Moisés se quedó, posiblemente el mismo Moisés hubiera adorado aquel becerro de oro. Y lo que salvó a Moisés es que Moisés estaba en la montaña adorando a Dios. Sube a la montaña, nos dice Dios. Y el mensaje que Dios nos deja constantemente en su palabra a cada uno de nosotros es: sube a la montaña, sube a la montaña, sube a la montaña. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.